Sí somos. Hola, soy Ana Grimaldo y estamos en otra emisión de Sí Somos. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, muy bien. Pues yo muy contenta. Hoy vamos a platicar sobre un tema que personalmente me siento extraña en hablarlo porque no soy madre y Creo que ninguna. y mi contacto con infancias es limitado, por así decirlo. Pero bueno, vamos a platicar sobre feminismo desde las infancias. ¿Qué tanto nos toca y le toca a la gente en general hablarle de feminismo a las generaciones que están creciendo literalmente? Es que es importantísimo, o sea, yo creo que es de los ejes más importantes en cualquier lucha social, en cualquiera, las infancias. Porque recordemos que no solamente las mujeres hemos sido duramente subordinadas, excluidas, etcétera, las infancias también lo han sido. Entonces el feminismo ha arropado mucho el tema de las infancias desde hace mucho tiempo y lo vamos a seguir haciendo. ¿Cómo educar desde el feminismo? Cómo proteger a las infancias en toda su diversidad, cómo crear ambientes buenos para que las infancias no solamente sean diversas, sino también felices. Ay, qué bonito. ¿No? Sí. Para que puedan disfrutar. Entonces, pues sí, me parece un tema importantísimo que además es bastante amplio, pero pues sí, hay que hablar de los derechos humanos de las infancias. Sí, es un tema súper importante porque ya saben que yo súper repito las cosas y tiene que ver con cambio cultural. Y qué mejor que empezar el cambio cultural desde las infancias. ¿Qué implica eso? Bueno, cosas tan sencillas como permitir que niñas, niños, niñes jueguen con total libertad, jueguen entre ellas, donde no tengan juguetes, digamos, que son sexogenéricos, ¿no? Que pareciera una obviedad, pero que todavía hoy lo podemos ver en la mayoría de los lugares donde se les divide. Así y los como juegos y los juguetes no es algo inocente. Nada, o sea, porque ahí es el primer proceso de socialización y es donde aprendemos los roles y desde donde también estereotipamos y con base en esos estereotipos definimos el lugar que nos corresponde a cada persona en la sociedad. ¿Cómo toca hablar de las infancias? Hace episodios pasados hemos dicho cuál es el papel de los hombres dentro de los feminismos y creo que también parte del papel de los hombres, de las familias, no nada más las heteronormadas, sino las familias o las conocidas familias tradicionales, es pues educar a niños y niñas por igual, ¿no? Es decir, enseñarles las mismas cosas, enseñarles la labor de cuidados, enseñarles cómo ser independientes, enseñarles desde los juguetes que les compramos, porque el feminismo, si bien no nada más se enseña en teoría, también se enseña como forma de vida, ¿no? O sea, a respetar a las mujeres, a respetar también a los hombres, pero desde un sentido de que ver el punto desde que los hombres han sido educados, socializados para no llorar, para ser violentos, para inclusive menospreciar a otras mujeres. Y yo creo que si desde las infancias se les enseña a los niños a no ser así, a respetar a las mujeres, a respetarse, conocerse, explorarse y todo, yo creo que no me gusta mucho decir, es que el cambio de la educación, de la sociedad es la educación, pero la verdad es que sí lo es. Yo también lo creo. Sí, pero es que a veces se dice como de manera muy individual, es decir, desde un punto de vista, lo que les he comentado, de que las familias como propiedad privada, ¿no? Y los niños como propiedad privada, y no la educación vista desde un problema de Estado, desde una cuestión estructural, sistemática, ¿no? Si lo vemos así, evidentemente, pues claro que desde las aulas los niños tienen que aprender sobre feminismo. Ahí yo quiero abordar dos puntos en particular, que es, ¿qué tanto, o sea, el feminismo o hablar de género y de esta violencia de género desde las infancias nos puede ayudar? O sea, un beneficio que puedo ver es que nos puede ayudar precisamente a que las infancias, tanto niñas, niños y niñas, identifiquen también cuando pueden ser más vulnerables a este tipo de violencias, pensando específicamente, o sea, y sobre todo considerando que en México y en muchos otros países, los niños todavía no, o sea, que están contemplados en la Constitución, pero todavía no son tratados como sujetos de derechos, como sujetos políticos. Entonces, si ni siquiera son tratados así, no hay un sistema que esté pensando en ellos como sujetos por sí mismos, sino como una extensión de los adultos. Sí. Ahora, ¿qué tanto nos puede ayudar a prevenir, o sea, en situaciones de riesgo? Por ejemplo,
este caso infame que hubo en el Estado de México, donde un juez liberó a un agresor que se comprobó que fue agresor, pero que no había, como él lo expresó. La niña no había dicho la hora y el lugar exacta en donde había abusado de ella. Pese a que sí se acreditó que hubo abuso. Entonces, por esta falta probatoria que se hizo sin juzgar no solamente sin perspectiva de género, sino sin esta perspectiva de las infancias. El interés superior de la niña. Considerando que obviamente la concepción de tiempo, espacio y demás de un niño es distinta a la de un adulto. Y entonces, al ver que esto fue, o sea, que no hay esta perspectiva, hay consecuencias y que pueden ser evitables. Ahora, y eso me lleva al segundo punto, de prevención. Hay muchísimas cuentas en Instagram, no sé si lo han visto. Ya me sale contenido de mamá, papá, todo el tiempo. Pero veo muchísimas cuentas en que hablan lo de que canciones. cambian esos anillos, te lo juro. Pero, viva el amor. Pero, o sea, hay canciones, hay método, o sea, pedagogía que ayuda a las infancias a atender este tipo de problemas. Sin embargo, es el segundo punto, hay muchísima resistencia. Sí. Hay muchísimos padres de familia que desde una postura muy conservadora, muy tradicional, dicen, la ideología de género es doctrina y con los niños no. O sea, es que yo creo que es más a mis útil. hijos los educo yo. Ajá, y entonces qué difícil es cuando hablamos de esta pedagogía de una forma, o sea, más bien que es una enseñanza informal, porque de formal, dentro de un sistema educativo en México, vimos la resistencia que hubo con los libros de texto en la SEP, ¿no? Sí. El año pasado. Es que creo que es una lucha que tiene que ser muy conjunta, porque también los productos culturales como las canciones, como los videojuegos, como las películas van a influir muchísimo en el crecimiento y la educación de las infancias. Entonces, como sociedad tenemos que exigir que también se esté transformando pues las ideas que están sugiriendo estos productos culturales, y tenemos que seguirle exigiendo a Disney que haya más diversidad, que las infancias se puedan sentir más incluidas. Quiero decir algo que me pasó que estuvo muy bonito en un círculo de hombres que realicé. En la segunda sesión abordamos el tema de las paternidades y les pregunté qué les hubiera gustado escuchar de su papá cuando eran niños. Bueno, fue así intenso. Escuchar a mi papá para empezar yo. Sí, exacto, porque las mujeres también, ¿no? Pero en esta cuestión de la masculinidad, y bueno, muchos dijeron, me hubiera gustado que no me dijera que tenía que ser tan fuerte, etcétera, muchas cosas. Sí. Y al final de la sesión les dije, bueno, pues eso que les hubiera gustado escuchar, díganselo ustedes a algún niño que lo tengan cerca, porque necesitamos como infancias escuchar ciertas cosas que nos van a hacer muy bien a lo largo de nuestro crecimiento. Pero escuchamos todo lo contrario y nos limitan en la expresión de nuestra identidad. Claro, no, sumamente importante este tema de la deconstrucción. Y hay otro tema que no hay que dejar de lado, porque son varios desde las infancias, que tiene que ver con la educación integral de la sexualidad, que implica sí al gobierno a través del sistema educativo formal, pero también a la parte familiar. ¿Por qué? Porque toca varias aristas. Por una parte es romper con los estereotipos acerca de el rol que juegan mujeres u hombres y que además opacan la diversidad sexual que existe, pensando no nada más en un tema binario, que te permite conocer tu cuerpo, te permite evitar embarazos tempranos, te permite salirte de alguna posibilidad de violencia y de abuso en las infancias, por supuesto, y sobre todo porque permite concebirte como un sujeta de derechos, de obligaciones, mucha más ciudadanía activa desde la infancia, diría yo, y por supuesto que permea para impulsar el cambio que estamos pensando acelerar para los próximos 100 años. Entonces, no es cosa menor. Y creo que parte de lo que decía Ana es súper, súper importante, que se entiende, o sea, cuando decimos feminismos desde las infancias, pienso que inmediatamente esas familias como conservadoras hablan de una ideología de género
pero también porque no se entiende a qué nos referimos con feminismos dentro de las infancias. Cuando nos referimos a feminismos dentro de las infancias es lo que comentabas, ¿no? La educación sexual integral, hablar de los estereotipos de género, hablar de, o sea, realmente que las familias entiendan que no es decirles, mira, el feminismo es esto, hijo, y así, o sea, como no es una clase de feminismo, sino es una forma de vida y una forma diferente, primero de tú desaprender como adulto o adulta, ¿no? Desaprender cosas para no replicarlas, explorar, inclusive autoexplorar tus sentimientos o vivencias con tu familia, con tus papás, con tus primos, hermanos, etcétera. Al mismo tiempo, creo que implica esa educación, ¿no? O sea, vienen no nada más de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba. Porque también las infancias hoy en día ya tienen muchas más herramientas más allá de la familia o de la escuela. Inclusive, puede que tu niño no tengas esa educación, pero cuando platicas con otro compañero o compañera, sobre todo compañera que sí la tiene, llegas como a cuestionarte. O sea, a mí me ha pasado con mis sobrinos que a lo mejor mi tía no le enseña a hablar de feminismo, pero de repente llega y le dice, oye, me dijo mi amiga que no le pegara porque tiene derechos. O sea, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué significa eso? O sea, y justo también parte de lo que decías es eso, el interés superior de la infancia es decir, sí es cierto, me voy a sentar contigo a explicarte, no hasta que tengas 10 años, sino a los 5 años que tuviste esa inquietud por conocer, que también parte del desaprender lo que a nosotros nos enseñaron, porque somos una diferente generación. Es decir, a mí me enseñaron que a lo mejor hasta los 10 años me podían hablar de sexualidad, pero hoy en día, y no por algo malo, pero hoy en día la información está tan inmediata a la mano, que claro que es importante decirles a las infancias desde un principio, no nada más lo más básico, que cómo es su cuerpo, las partes de su cuerpo y quién no puede tocar tu cuerpo, ¿no? Sino también enseñarles más allá de algo que está pasando, que ves en la tele, que lo escuchas, ¿no? Porque creo que antes sí se podían ocultar, o sea, los adultos sí nos podían ocultar muchas cosas y hoy ya no. O sea, hoy ya no. Y aparte no nada más ocultar cosas, sino también quitarnos de ciertas cosas que pudimos haber tenido desde chiquitos o chiquitas, y que los adultos, por cuidarnos, nos privaron de eso. Y sobre lo que decías, también es importante agregar que utilicemos estos métodos que a los niños y a las niñas, a los niños les son más familiares. O sea, justamente no nos vamos a sentarlos en un seminario sobre teoría feminista. Ay, pero ¿no? sí es importante que Nancy con sus hijas. Teoría, clases niña. todos los sábados a las 9 de la mañana. Como catecismo. Digo, cada quien. Pero, o sea, podemos valernos de esta metodología pedagógica para hacerlo a través del juego y también a través de los cuentos, o sea, del arte, obviamente, de arte, juego, pero también de una participación activa de las infancias, política. O sea, y me encantó cada año, de verdad, o sea, hace 10 años, de verdad no quiero que suene de feministómetro, pero que hace 10 años empecé a marchar y sentía que éramos 10 babosas las que íbamos nada más en Ciudad de México, y cada año desde entonces veo más gente, más mujeres. Yo estuve en un contingente de madres con infancias. Y cada vez veo más morritos, más bebés. Fue muy linda. O sea, me llena de energía. Se te vuelve el útero. Me llena de fe, de verdad. Obviamente, quiero 10 hijos para ir a marchar con ellos. Hacer mi propio contingente con los morros. Pero, o sea, lo hermoso, o sea, y aquí me quiero detener en un punto que surgió a raíz precisamente de esta marcha. Creo que fue este señor Rancio Ferriz-Con que publicó en Twitter una foto de una niña que tenía una pancarta que decía, paga mi pensión, y mi pensión culero. Y entonces Ferriz-Con dijo, o sea, esto no, este es el límite. Y yo, ¿te parece? Yo pensé que él era el que debía la pensión. Seguramente con esa reacción. Caras vemos, pensiones debidas no sabemos. ¡Ay, está muy buena esa frase! O sea, no, y es real, ¿no? Porque esta gente vive inserta en el sistema y nadie sabe, o sí, y lo solapa. Aparte, ¿cuántos años tenía la niña? O sea, se veía como de 6 años, ¿no? 6 años. Yo a los 6 años, a mi papá le decía, págame mi pensión, culero. Pues o sí, sea, como si no tuvieran agenda. ¿Y en qué momento nos molesta más que su mamá le ayude a pintar una pancarta que exprese lo que la niña ve
Porque Sí. a los 6 años puedes ver que te Claro, y abandonaron, sobre una puedes ver que no están Cuestión que dándote. le atañe directamente a la niña porque ¿Por qué está no va a pedir limitando su sus pensión condiciones la de niña? vida, Sí. por supuesto. Es que Y hasta eso que se tienes llama 18. agencia. Exacto. Agencia, porque Saber- son 6 años, Así es. claramente. Porque son no entiendes. sujetos de derechos y obligaciones, claro. A tus 6 años puedes no entender cómo el sistema habilita que tu papá sin ningún problema se larga y nadie le y no va a pasar nada y que tu mamá, o sea, con todo el esfuerzo del mundo te va a sacar adelante. Claro. No lo puede entender, pero sí entiende que no está ahí y que alguien no está cumpliendo. Sí. Sí. ¿Y por qué no lo va a Exigir? a expresar y exigir? Es Exactamente. importantísimo empezar desde muy temprana edad a fomentar un pensamiento crítico Claro. en las infancias, porque a veces pensamos, no van a entender esto. Ay, O sea, ya es sé. que hay que ver la manera y la estrategia en la que puedan comprender cosas que sí son complejas, pero que son completamente capaces de entender. Claro. Otra cuestión que hay que enseñarles a las infancias desde el feminismo es la diversidad sexogenérica. Sí. Porque eso puede cambiar la vida completamente de una infancia. O sea, que le digas, oye, es que puede ser mamá y mamá. Oye, querida, te pueden gustar las niñas y está bien. Oye, te sientes identificada, identificada con, o sea, te sientes Cómodo cómodo con quien eres o lo que se ha hecho de ti. Y es importantísimo y ahí es donde más gente se va a Hay mucha alarmar. resistencia. Ya, Ahí, tata. ahí, o sea, todavía la educación sexual dicen, bueno, prevenir el abuso está bien, pero ya cuando empiezas a hablar de diversidad sexual es Sí, cuando como se se infartan. atacan así. Claro. Porque hablarlo no quiere decir que le estás diciendo, ya eres transgénero, sí, Claro. mañana te hormono, y, o sea, no, Que esa es la idea ¿sabes? errónea de las personas conservadoras, Exacto. que creen que las infancias, que yo creo que da para otro. Ah, no, ya hablamos de infancias Infancias trans. trans. Vayan con a una buscar ese mamá, episodio. Sí, con una mamá de una De niña la trans. Asociación de Infancias Trans en Exacto, y México. creo que tiene una niña trans o una adolescente trans. Una adolescente trans. Sí. Pero justo, hablar de eso no quiere decir que tú vas a obligar a tus infancias a vivir algo que Les no- estás dando la libertad de elegir y la confianza, porque cuántas niñas, niños, niñas se han sentido encarceladas en su propia identidad por no poder hablar lo que sienten y cómo se Y cómo identifican. crecen, ¿no? Con eso hasta Claro. que ya son mayores de edad y hasta inclusive dejan el hogar, o sea, todo porque no se sienten comprendidas. Claro. Ay. Importante esto, perdón, para romper violencias de todo tipo, en efecto, para con les compañeros en diferentes espacios, pero también me parece que quisiera rescatar esto que hemos dicho y que sí hay que repetirlo. Los y les niñes tienen agencia, son sujetos de derechos, pueden hablar, entienden perfectamente las cosas. Creo que estamos en otro momento histórico en donde no hay que verles como infantes desde el punto de vista de tú no entiendes, no Sí, tienes madurez una para extensión esto. adulto. Me parece que incluso ponerte a su altura, adultocentrismo, mirarles, ¿no? Y llevar temas complejos con ciertas preguntas está increíble. Sí. Y con eso podemos generar también ciudadanía mucho más activa en un futuro. Y que la Esa pedagogía onda. política es súper importante, ¿no? Hace un año, justo en el contexto del 8M, salió una canción que era Arroz con leche, o sea, y eran las niñas cantando esta canción de Arroz con leche en contra de la violencia, pero que la maestra se las había enseñado. Entonces, esas herramientas, los cuentos, o sea, Esa maestra es Nairobi Mota y es mi amiga. ¿Es Nairobi Mota? Eh, ¡ay, no sabía que era! ¿Qué? Yo la amo, yo la amo. Un besazo Un desde beso acá. a Nairobi. Pero justo es eso, o sea, no nada más la familia, sino también la escuela, tus amigos, o sea, todo el círculo debe ser feminista, todo el círculo, porque las infancias son como esponjas. Y lo que les enseñes también lo van a replicar, pero al mismo tiempo también respetando su autonomía, respetando sus derechos y viéndolos como sujetos y sujetas de derecho. Sí, o sea, justo no es coerción, no es que si tengo una hija y quiere jugar con una muñeca, se la voy a quitar y la voy a quemar. Si quiere jugar con una muñeca, está perfecto. Pero la idea es hacerle saber que existen otras opciones. A eso me No, refiero. sí, no, con no el pensamiento obligarlo, no crítico. es una educación coercitiva, bajo lógica coercitiva, sino abrir un panorama y aprender también de ellos en esa posibilidad. Exacto. Entonces, por último, ya para cerrar, me gustaría precisamente invitar Ay, creo que Julia tenía a que algo que nos- decir. Es que yo Ay, quería dar perdóname. una rapidísima recomendación. Chimamanda Adichie, Cómo educar en el feminismo. Es muy precioso ese libro. precisamente, o sea, y para cerrar, valgámonos de esas herramientas para nosotros y nosotras como adultas y como adultos
podamos educar y podamos brindar esas herramientas a las infancias, porque como lo decimos también en el feminismo, nada sin las infancias. Son Todo con víctimas de ellas. violencia de vicaria, de violencia sexual. Entonces, nada sin las infancias, todo con ellas. Síguenos en la próxima emisión de Sí Somos. Muchas gracias por acompañarnos. María es escritora, Pedro es bailarín. Y tú tendrás que ser lo que te guste a ti. Cantante, deportista, médico, albañil. De todos los colores nos vamos a vestir. Fuerte, valiente, inteligente. No tiene masculino, no tiene femenino. Podemos ser tú y yo. Podemos ser los dos. Feliz, alegre, independiente. No tiene masculino, no tiene femenino. Podemos ser tú y yo. Depende de los dos. Si tú eres violinista, O yo amaso el pan. Cuando vuelvas a casa, igual hay que limpiar. Apretar un tornillo, sentarse a descansar. No sé, chicas o chicos. Pensar o cocinar. por el mismo trabajo, Lo mismo hay que cobrar. las caricias y besos, Cuando quieres se dan. Aquí nadie es más fuerte, ni de tu propiedad, ni el más mínimo grito. Vamos a tolerar. Si te unes a nosotros, lo vamos a lograr.